Déjame empezar con algo curioso. La electricidad es una de las fuerzas más usadas en el mundo. Y sin embargo, nadie puede señalarla con el dedo y decir, ahí está, no la vemos. No la tocamos directamente. Pero cuando está presente lo cambia todo y cuando falta lo notamos de inmediato. Ahora dime algo, ¿no pasa exactamente lo mismo contigo? Mucha gente cree que para que alguien te extrañe tienes que estar más, hablar más, explicar más, escribir más mensajes, dar más razones. Pero la electricidad no funciona así. La electricidad no aparece porque los electrones supliquen, aparece porque existe una diferencia de potencial, una distancia, una tensión, un espacio entre dos puntos. Y ahí está la clave, cuando estás siempre disponible, siempre explicándote, siempre justificándote, siempre tratando de que no te olviden. Ocurre algo extraño, el circuito se satura, la corriente deja de fluir, la chispa muere, no porque no valgas, porque no hay espacio para sentirte. Las personas no te extrañan cuando estás encima de ellas, te extrañan cuando tu ausencia se siente. Igual que la electricidad, no la aprecias cuando está todo encendido, la aprecias cuando se va. Ahora escúchame bien, no se trata de desaparecer por orgullo, no se trata de manipular, no se trata de castigar, se trata de volver a tu centro, porque la electricidad no persigue, atrae, y atrae porque tiene energía propia. Cuando tú enfocas tu vida en crecer, en aprender, en crear, en disfrutar, en avanzar, empiezas a generar un campo invisible. No dices, mírame, no dices, búscame, no dices, ¿por qué no me escribes? Y sin embargo, alguien piensa en ti, alguien se pregunta por ti, alguien siente tu ausencia. ¿Por qué? Porque dejaste de forzar el contacto y empezaste a confiar en tu valor. La física todavía no entiende del todo por qué la electricidad funciona como funciona. Y el amor, el deseo, la nostalgia, tampoco, pero sabemos esto. Lo que tiene energía propia atrae. Lo que se persigue se desgasta. Lo que se sostiene con dignidad permanece. Así que si quieres que te extrañen, no persigas, no supliques, no expliques de más. Vuelve a ti, conviértete en esa fuerza silenciosa que no grita, pero que cuando no está, se nota. Como la electricidad, la ausencia funciona como la electricidad. No se ve, no se puede agarrar con las manos, no hace ruido cuando llega, pero cuando está presente todo se enciende. Y cuando falta lo notas de inmediato. No porque alguien te lo explique, sino porque el silencio pesa, porque algo deja de funcionar, porque el espacio se vuelve evidente. La gente cree que para ser importante hay que estar siempre, siempre disponible, siempre respondiendo, siempre aclarando, siempre demostrando. Pero la electricidad no trabaja así, no aparece por insistencia, aparece porque existe una diferencia, una tensión natural entre dos puntos. Sin distancia no hay corriente, sin espacio no hay chispa. Piénsalo. Si todo estuviera al mismo nivel, si no hubiera separación, si no existiera ese pequeño vacío entre un punto y otro, nada se movería. La energía necesita contraste, necesita ausencia parcial, necesita un no estar para que el estar tenga sentido. Lo mismo pasa contigo. Cuando estás en todas partes, cuando explicas cada emoción, cuando justificas cada decisión, cuando persigues la atención para no ser olvidado, ocurre algo curioso. El valor se diluye, no porque no lo tengas, sino porque no dejas espacio para que el otro lo descubra. La conexión se vuelve automática, predecible, plana. El circuito se satura. Y entonces nadie te extraña porque nunca te ha sido realmente. Extrañar no es una decisión racional. Nadie se sienta y dice, hoy voy a extrañar a esta persona. Extrañar es una reacción, es el efecto de la ausencia significativa. Es darte cuenta de que algo que aportaba energía ya no está fluyendo como antes. La electricidad nos enseña algo incómodo pero poderoso. La fuerza más influyente no siempre es la más visible, no es la que hace más ruido. Es la que sostiene todo sin pedir reconocimiento. Cuando dejas de perseguir, algo cambia. Cuando decides volver a tu centro, cuidar tu tiempo, respetar tu ritmo, proteger tu energía, el campo empieza a formarse solo. No anuncias tu retiro. No amenazas con irte, simplemente te mueves con dignidad. Y eso crea tensión. Una tensión sana. Pregunta silenciosa en la mente del otro. ¿Dónde está? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué ya no siento lo mismo? Ahí nace el recuerdo. Ahí aparece el deseo. Ahí empieza la nostalgia. La ausencia no es vacío cuando estás lleno por dentro. Es presencia contenida.
Es saber que no tienes que demostrar tu valor, porque ya lo estás viviendo. La electricidad no pide permiso para existir. No se justifica, no se explica. Simplemente actúa. Y cuando alguien se acostumbra a tu luz, solo entiende lo importante, que era cuando la habitación queda a oscuras. Esto no va de juegos. No va de manipulación. No va de castigar con silencio. Va de coherencia interna. Va de dejar de regalar tu energía a lugares donde no se aprecia. Va de entender que estar menos no te hace menos valioso. Muchas veces te hace más claro. Porque lo que se da sin pausa se vuelve paisaje. Y lo que se retira con sentido se vuelve recuerdo. La ausencia funciona como la electricidad porque revela lo invisible. Muestra lo que sostenía sin ser visto. Y te recuerda algo esencial. No necesitas estar encima de nadie para ser importante. Necesitas estar completo. Cuando tú estás en equilibrio, el resto lo siente. Aunque no sepa explicarlo. Aunque no lo vea. Exactamente como la electricidad. No te extrañan por lo que persigues, sino por lo que irradias. Y esa verdad incomoda porque nos enseñaron que el amor, el reconocimiento y la presencia se ganan corriendo detrás de ellos. Nos dijeron que insistir es demostrar interés, que explicar es madurez, que quedarse siempre es una prueba de valor, pero la experiencia no la teoría. Demuestra otra cosa, nadie añora lo que tiene que empujar para que funcione. Las personas extrañan una sensación, no un esfuerzo. Extrañan cómo se sentían contigo cuando tú estabas en tu centro, ¿no? Cuando estabas agotado intentando sostener algo que ya no fluía. Lo que se recuerda no es la persecución, es la energía. No es el mensaje largo. Es el silencio que tenía peso. No es la disponibilidad constante. Es la presencia auténtica. Irradiar no es hacer más. Es caminar sin prisa, hablar sin miedo, escuchar sin ansiedad. Es entrar a un lugar y no necesitar demostrar nada. Cuando irradias, no pides atención. La atención se despierta sola. Porque la energía verdadera no grita, vibra. Y lo que vibra, se siente incluso cuando no está. Por eso cuando persigues, algo se apaga. El deseo no crece bajo presión. La conexión no se fortalece con urgencia, al contrario, se encoge, se vuelve frágil. Se acostumbra a que siempre estés ahí, resolviendo, explicando, compensando. Y lo que es predecible deja de ser memorable. Extrañar es recordar una experiencia que ya no está disponible. Y nadie extraña lo que sabe que puede tener en cualquier momento. Extraña lo que tenía vía propia, lo que no dependía de la validación externa para existir. Irradiar significa que tu vida no gira alrededor de ser elegido, sino de elegirte. Tus días no están diseñados para llenar vacíos ajenos, sino para expandir tu propia plenitud. Y cuando haces eso, ocurre algo inevitable. El otro lo siente. Aunque no sepa ponerle nombre, aunque no lo entienda del todo, porque la energía coherente es imposible de ignorar. Hay una diferencia enorme entre estar presente y estar disponible. Presente es quien está entero. Disponible es quien se fragmenta para no perder. Y nadie extraña a alguien que se abandona a sí mismo por quedarse. Cuando irradias, no persigues respuestas, no mendigas atención, no negocias tu valor. Sigues avanzando, creciendo, construyendo. Y en ese movimiento natural dejas una estela. Como el calor que permanece después de que alguien sale de la habitación. Una canción que sigue sonando en la cabeza cuando ya terminó. Eso es lo que se extraña. Se extraña la paz que transmitías, la claridad de tus palabras, la firmeza tranquila con la que te ibas a dormir sabiendo quién eras. No se extraña la insistencia. No se extraña el sacrificio silencioso. No se extraña el desgaste. Por eso, si quieres ser recordado, deja de perseguir. No porque no importe, sino porque importas más cuando estás alineado. Vuelve a tu centro. Cuida tu energía. Honra tu tiempo. Permítete no estar siempre, porque lo que irradia se queda, incluso cuando te vas. Y eso es lo que realmente se extraña. El deseo no se ruega, se genera. Y esta frase rompe muchas ilusiones, porque a nadie le gusta aceptar que insistir no enciende nada, que suplicar no acerca, que explicar de más no despierta el corazón de nadie. Educaron para creer que si demostramos suficiente interés, el otro entenderá nuestro valor. Pero el deseo no funciona con lógica, funciona con energía. Y la energía no responde a la necesidad, responde a la coherencia. Cuando ruegas, te colocas abajo. No abajo del otro, sino abajo de ti mismo. Te desconectas de tu eje, de tu ritmo, de tu verdad. Y desde ahí no nace el deseo, nace la compasión, la costumbre o el cansancio. Nadie desea lo que parece estar a punto de perderse si no lo aceptan. El deseo aparece cuando algo se sostiene solo. Generar deseo no es manipular, es encarnar, es vivir de tal forma que tu presencia aporte, que tu ausencia deje eco.
Que tu paso por la vida de alguien marque una diferencia emocional. Nadie desea lo que se regala sin cuidado. Se desea lo que tiene vida propia, lo que no está diseñado para agradar, sino para ser auténtico. Mira cómo funciona en cualquier aspecto de la vida. Lo valioso no se ofrece con desesperación. Lo valioso se reconoce. Un paisaje no ruega ser admirado. Una obra bien hecha no suplica aplausos. Simplemente existe. Y quien está listo lo ve. El deseo nace de la curiosidad, de la sensación de que hay algo más por descubrir. Y la curiosidad muere cuando todo está explicado, cuando todo está disponible, cuando no queda misterio. No misterio artificial, sino profundidad real. La que solo aparece cuando alguien se permite ser completo, no invasivo. Rogar es intentar llenar un vacío con palabras. Generar es crear un espacio donde el otro quiera entrar. Y ese espacio no se construye con mensajes largos ni promesas infinitas, sino con presencia firme, con límites claros, con una vida que no depende de la validación ajena para avanzar. Cuando tú sigues creciendo, aprendiendo, cuidándote, expandiéndote sin esperar permiso, algo se activa. No dices mírame, pero te miran. No dices quédate, pero quieren quedarse, porque el deseo reconoce la vitalidad. Reconoce lo que está en movimiento. Reconoce lo que no se detiene para convencer. Rogar desgasta, generar atrae. Rogar habla de miedo, generar habla de abundancia interior. Y no abundancia material, sino emocional. De saber que tu valor no se negocia, que tu presencia es una elección, no una súplica. La ironía es esta: cuando dejas de intentar provocar deseo, te vuelves deseable. Porque el deseo no persigue lo necesitado, persigue lo vivo. Lo que tiene dirección. Lo que no se disculpa por existir. Así que si alguna vez sientes la tentación de rogar, detente. Respira, regresa a ti. Pregúntate si estás actuando desde el miedo a perder o desde el deseo de compartir. Porque solo desde ahí, desde la plenitud del deseo, se enciende de verdad. El deseo no se ruega, se genera cuando eres fiel a ti. Y lo que nace así permanece. Cuando te sobreexplicas, cortas el circuito. Y no porque explicar sea malo, sino porque hay un punto exacto donde la claridad deja de iluminar y empieza a quemar. Nos enseñaron que si decimos todo, si aclaramos cada intención, si justificamos cada emoción, entonces el otro entenderá. Pero la conexión humana no funciona como un contrato técnico. Funciona como la energía, necesita flujo, no saturación. Un circuito se rompe cuando recibe más de lo que puede sostener. No por falta de energía, sino por exceso mal dirigido. Lo mismo pasa cuando hablas desde el miedo a ser malinterpretado. Cada palabra extra no acerca, añade ruido. Cada explicación innecesaria no construye confianza, revela inseguridad. Y la inseguridad no conecta, interrumpe. Sobreexplicarte es intentar controlar la percepción del otro. Es querer asegurarte de que te entiendan, de que no te juzguen, de que no se vayan. Pero en ese intento pierdes algo esencial, la naturalidad. La energía deja de fluir porque ya no estás presente, estás defendiéndote. La verdad es simple. Quien quiere entender, entiende con pocas palabras. Y quien no quiere, no lo hará, aunque entregues un discurso perfecto. La conexión real no se sostiene con argumentos. Se sostiene con coherencia, con lo que haces, con cómo te mueves, con la calma con la que ocupas tu lugar. Cuando explicas demasiado, le quitas al otro la oportunidad de sentir. Todo se vuelve mental, racional, plano. Y el vínculo necesita emoción, no manuales de instrucciones. La electricidad no necesita que le explique cómo ser energía, solo fluye. Y en ese fluir, ilumina. Hay una diferencia profunda entre comunicar y justificar. Comunicar es compartir desde la seguridad. Justificar es hablar desde el miedo. Y el miedo se filtra. Siempre. No importa cuántas palabras uses, el mensaje que llega es otro. No confío en que esto sea suficiente. El silencio bien colocado comunica más que 1000 frases. Una pausa a tiempo mantiene el circuito vivo. Permite que el otro procese, sienta y agine. Cuando llenas cada espacio con palabras, no dejas lugar para la conexión. Lo ocupas todo. Y lo que lo ocupa todo, ahoga. Cortar el circuito no siempre es una explosión. A veces es un apagón lento. La conversación sigue, pero la energía se va. La tensión está, pero el interés se apaga. Y nadie sabe exactamente cuándo pasó. Solo sabe que ya no se siente igual. No necesitas explicar quién eres a cada paso. Quien conecta contigo lo percibe. Tu coherencia habla. Tu calma explica. Tu forma de irte sin ruido dice más que cualquier discurso. Cuando te sobreexplicas, estás pidiendo permiso para hacer. Y no viniste a pedir permiso. Viniste a ocupar tu lugar con dignidad. Habla cuando sea necesario, explica cuando aporte. Calla cuando el silencio sostenga. Porque la conexión no se construye diciendo todo, sino dejando que la energía haga su trabajo. Y la energía, como el circuito, solo funciona cuando no la fuerzas. Tu valor aumenta cuando no necesitas demostrarlo.
Y esta idea va contra todo lo que nos enseñaron. Nos dijeron que el valor se prueba, se exhibe, se defiende. Que si no lo muestras nadie lo verá. Que si no lo explicas no existe. Pero la verdad es más silenciosa y mucho más poderosa. Lo que es auténtico no necesita ser anunciado. Mira a tu alrededor. Lo verdaderamente valioso no grita. No se justifica. No corre detrás del aplauso. Una montaña no se presenta diciendo que es alta. El océano no enumera su profundidad. Simplemente están. Y esa presencia basta. Lo mismo ocurre con las personas que saben quiénes son. Cuando intenta demostrar tu valor, lo que en realidad haces es ponerlo en duda. Porque demostrar nace de la sospecha, de la necesidad de convencer. Y nadie confía plenamente en algo que necesita ser defendido todo el tiempo. La seguridad se percibe, no se argumenta. Hay una diferencia enorme entre expresarte y probarte. Expresarte es natural, probarte es forzado. Cuando hablas desde el deseo de ser validado, tu energía cambia. Se vuelve tensa, apurada, condicionada a la respuesta del otro. Y esa tensión se siente. Aunque no se diga, aunque nadie la nombre, el valor real es estable. No sube ni baja según la opinión ajena, no depende del reconocimiento inmediato. Por eso puede darse el lujo de esperar, de callar, de retirarse sin hacer ruido. Porque sabe que no pierde nada al no ser visto en ese instante. Las personas con verdadero peso interior no compiten por atención. No entran en luchas innecesarias. No se desgastan explicando por qué merecen respeto. Se mueven con una calma que incomoda. Porque no está buscando permiso. Esa calma es magnética. Porque transmite algo claro, estoy bien conmigo. Y eso curiosamente despierta interés. No por arrogancia, sino por coherencia. El ser humano reconoce la firmeza. La percibe incluso cuando no la entiende. Y responde a ella. Cuando deja de demostrar, empiezas a seleccionar. Ya no entregas tu energía a cualquiera. Ya no discutes tu valor con quien no está dispuesto a verlo. Ya no te explicas en espacios donde no hay escucha. Y en ese acto tu valor se eleva. No porque cambiaste, sino porque dejaste de rebajarte. No necesitas convencer a quien te quiere entender. No necesitas gritar para ser respetado. No necesitas exagerar para ser visto. Tu forma de estar, de hablar, de actuar cuando nadie te observa, eso es lo que habla por ti. El valor no se proclama. Se sostiene, y cuando se sostiene en silencio se vuelve innegable. Por eso, cuanto menos te esfuerzas en demostrar quién eres, más claro se vuelve para los demás. Porque la verdad no necesita maquillaje, necesita coherencia. Tu valor aumenta cuando no necesitas demostrarlo. Porque en ese momento ya lo estás viviendo.